Damos comienzo a un nuevo programa, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Estaré compartiendo la palabra de Dios y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Y en esta ocasión será en el Evangelio de Juan, capítulo 9 y versículo 15, donde dice: Volvieron pues a preguntarle, también los fariseos, cómo había recibido la vista. Él les dijo: Me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Nótese que los vecinos habían preguntado al ciego cómo había sido sanado. Pero en cambio los fariseos tenían que volver a investigar el asunto para dar el veredicto que debía ser reconocido como el válido por todos los que conocían el hecho. De este modo, posiblemente, ante los que le habían traído a ellos, interrogaron al hombre, ya que deseaban saber directamente de él cómo había ocurrido aquello, cuál fue la manera en que recibió la vista. Aunque aparentemente se trataba de indagar sobre el ciego, procuraban hacerlo también sobre Jesús. Continúa diciendo este versículo: Él les dijo: Me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. La respuesta del ciego que ahora veía fue sencilla, breve y clara, ya que simplemente relata cómo le había puesto lodo sobre los ojos y cómo luego de haberse lavado recibió la vista. Por tanto, la conclusión del testimonio con el presente de indicativo que indica una continuidad, es decir, veo. Es una respuesta enfática, es como si le dijese: estoy curado, veo. Significa que el sentido de la vista se había recuperado totalmente, ya que ahora el que antes era ciego ahora veía todo cuanto le rodeaba y además veía con claridad, ya que tenía plena visión de todo. El testimonio del hombre era contundente. No eran, por tanto, meras palabras, sino evidencias reales. Todos lo conocían como el ciego de nacimiento que pedía limosna, pero ahora se movía por sí mismo. Había recibido la vista que antes él no tenía. Pero sin embargo, los fariseos investigaban, no el hecho porque era manifiesto, pero sí la forma en que había recibido la vista. Para eso preguntaban ellos. El ciego no había hecho más que obedecer a alguien que le había puesto lodo en los ojos y le había ordenado que fuese a lavarse. Todo aquello era quebrantar para los fariseos y los religiosos la ley del sábado. Continúa ahora con el versículo 16, donde dice: Entonces algunos de los fariseos decían: Ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Nótese que algunos de los judíos que interrogaban al ciego llegan a la conclusión de que aquel hombre que le había sanado no podía ser de Dios, es decir, proceder de él o ser enviado por él, porque no guardaba el sábado. La base de el razonamiento que ellos tenían se podía sustentar en que, para ellos, todo el que venía de Dios debería de guardar el sábado. Por tanto, ese hombre no lo guarda. Conclusión, no viene de Dios. Esto era lo más aferrados a la literalidad de la normativa establecida,
y por supuesto de la ley. Solo podían ver en todo aquello el incumplimiento desafiante de lo que estaba establecido, ya que Dios prohibía hacer trabajos serviles en sábado, pero en modo alguno impedía hacer misericordia, puesto que esa es una de sus perfecciones. Y esta es la segunda vez que acusan a Cristo de violar el sábado. La primera fue en el capítulo 5 y versículo 16. Ellos se apoyan, como ya se ha dicho, en que hizo barro y que untó los ojos del ciego en sábado, y ambas cosas prohibidas conforme a la tradición. Continúa diciendo este versículo: otro decía, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Nótese que otros, en cambio, llegan a una conclusión mucho más lógica. No es posible que un pecador, es decir, el que no procede ni tiene comunión con Dios, pueda hacer señales como aquella. A esto había llegado también Nicodemo, como nos dice en Juan capítulo 3, versículo 2. En una deducción natural y lógica, no solo hizo aquella señal, sino otras muchas, de modo que no podía ser un pecador, sino un enviado de Dios. Estos, en lugar de mirar al hombre, miraban al milagro para posesionarse en relación con el que lo había hecho. Por tanto, la argumentación es fácil de entender. Solo los que proceden de Dios y actúan con su poder pueden dar vista a un ciego de nacimiento. Ese hombre lo hizo, por tanto, es de Dios. Es también notable apreciar que este pronunciamiento favorable a Jesús está construido a modo de pregunta retórica, lo que se propone como sugerencia, pero no tanto como afirmación. Los mismos que creían que Jesús era el enviado de Dios tenían también temor de sus correligionarios. Dice la última parte de este versículo: y había disensión entre ellos. Nótese que el problema era grave para ellos, o tal vez, mejor, irresoluble. Por consiguiente, las posiciones enfrentadas producían una ruptura o una división. Más bien, debe entenderse el sustantivo división como una situación de conflicto que, como mínimo, generaba una discusión entre ellos, si no, una contienda aún todavía mayor. Es también muy probable que el grupo que consideraba a Jesús como un hombre procedente de Dios fuese muy minoritario, por lo que la discusión se resolvía a favor de quienes le consideraban como un pecador, a causa de su posición respecto al sábado. Esto se aprecia en que ya no se vuelve a mencionar al grupo que no consideraba a Cristo como pecador y que, en cambio, prospera la actuación de aquellos que sí que lo acusaban. Continúa ahora con el versículo 17, donde dice: entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo: que es profeta. La discusión entre los dos grupos de fariseos radicalizó a los que eran enemigos de Jesús y buscaban su muerte. No podían negar la señal que había hecho, pero eso no significaba que no buscasen ocasión en contra de él. Por esa razón tratan de acusar al ciego, que había sido sanado, preguntándole no ya por el milagro, sino por su parecer personal sobre el que lo había hecho, ya que de este modo podía acusar a ambos, al ciego y a Jesús. Por esa razón, la pregunta aquí varía de cómo le sanó, a quién es el que lo hizo. Lo hacen con extremada sutileza. Ellos no pueden negar el hecho de que aquel era el ciego de nacimiento. De ahí
que le hablen de quién le había abierto los ojos. La pregunta formulada al ciego puede también entenderse no como una aceptación del milagro, sino como que el ciego lo decía, pero no estaba todavía probado. La parte final de la pregunta, ¿que te abrió los ojos?, no implica necesariamente que reconociesen el milagro, sino tan solo que el ciego decía que lo había hecho. Continúa diciendo este versículo: y él dijo que es profeta. No hay duda alguna en la respuesta. Es profeta. La pregunta sobre un tema religioso nunca la habrían hecho, a no ser por el desconcierto que había entre ellos. El ciego no quiere pasar más allá, por tanto, se limita a decirle que para él Jesús era un profeta. Nótese que esta misma había sido la confesión de la mujer samaritana, como se puede observar en Juan capítulo 4, versículo 19. Es muy posible que el ciego no tuviese un conocimiento mayor para discernir que Jesús era el Mesías, ya que el contacto con él, es decir, con Jesús, había sido muy pequeño. Pero sin embargo, el ser profeta era la categoría social más elevada entonces en Israel. Y por tanto, el ciego lo califica a Jesús con el más alto nivel posible para él. Este es el primer paso en la progresión que va adquiriendo acerca de Jesús. Comenzó antes diciendo que era un hombre, que se llamaba Jesús, pero ahora ya habla de él como profeta. Un hombre que hace prodigios con el poder de Dios, por tanto, Dios estaba con él. Pero los judíos sabían que el ciego iba a ser un seguidor de quien le había sanado. Por eso, buscan un testimonio en contra de él que les permita expulsarlo de la sinagoga, de modo que nadie le prestase atención y diese crédito a sus palabras. Continúa ahora con el versículo 18, donde dice: pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Juan dice que los judíos no creían que el ciego lo había sido verdaderamente. Los fanáticos no podían creer que hubiese recibido la vista nadie que quebrantara el sábado, yendo de un lugar a otro y además lavándose en el estanque de Siloé. Lo que ellos creían sobre el sábado y sobre Dios estaban en conflicto con el hecho de recibir la vista. Dios no podía bendecir a nadie que quebrantase el deber sabático, ya que los judíos no creían que aquel fuese realmente un ciego de nacimiento. Y para confirmar su incredulidad, ellos llamaron a los padres del ciego de nacimiento. Nótese que el verbo tiene varias acepciones, como por ejemplo, llamar, gritar, dar voces. En cualquier caso, indica que llamaron en voz alta a los padres. El propósito de ellos era que los progenitores diesen una explicación que resolviese el problema ya definitivamente. Eso fue un deseo fallido de desacreditar el milagro de Jesús. Aquellos incrédulos y malvados enemigos de Jesús no iban a conseguir su propósito, sino todo lo contrario. La verdad prevalece siempre sobre la mentira. Es sorprendente notar cómo intentan destruir el testimonio, porque aceptarlo sería para ellos el camino para reconocer que Jesús no era un pecador como ellos decían, sino que era el enviado de Dios, porque sólo así podía hacer aquellas señales.
Continúa ahora con el versículo 19, donde dice: Y les preguntaron diciendo: ¿Es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Con una enorme astucia, formulan una pregunta triple, o tal vez mejor, 3 preguntas con el propósito de generar confusión en los padres del ciego. Continúa diciendo: ¿Es este vuestro hijo? La primera pregunta tenía que ver con una identificación, para que ellos determinaran si verdaderamente aquel hombre era su hijo. Algunos consideran que esto no es una pregunta independiente, sino que forma parte con lo que sigue de una sola. En este caso, les preguntan si aquel hijo suyo había nacido ciego. Sin embargo, es preferible considerarla como una demanda de identificación con el hombre que decía ser ciego de nacimiento y al que ellos, como padres, podían identificar. Sigue diciendo este versículo: el que vosotros decís que nació ciego. Nótese que en la segunda pregunta se refiere a su condición de ciego desde nacimiento. Los padres debían responder si era verdad que había nacido ciego y nunca logró ver. En cierto modo, estaban acusándoles de haber sostenido por años que era un ciego cuando no lo había sido nunca. Simplemente era una afirmación de los padres. De ahí las palabras: el que vosotros decís que nació ciego. Nótese que esto permitiría a los fariseos confirmar sus palabras de que no había ocurrido milagro alguno. Dice la última parte de este versículo: ¿cómo pues ve ahora? La tercera pregunta estaba formulada de forma tal que podía ser tomada como acusación a los padres según respondiesen, ya que se les pedía que dijesen cómo es que ahora veía si había nacido ciego. Entonces, ellos demandaban de ellos un testimonio sobre el hecho de haber recibido la vista y el proceso que siguió para alcanzarla. Muy bien, podía tratarse de una artimaña de los judíos para que se desdijesen públicamente y negasen que había nacido ciego. Si no podían decir cómo se había producido la sanidad, no podían testificar del milagro. La malignidad de los fariseos los identifica continuamente con quien era su padre espiritual, es decir, el diablo, mentiroso, desde el principio maligno y homicida, como aquellos eran también. Continúa ahora con el versículo 20, donde dice: sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. Nótese que a la pregunta de los fariseos sigue la respuesta de los padres del ciego. Todo ello está rodeado de una notable tensión. El ciego fue preguntado, pero ahora los padres, sin duda, había personas presentes que esperaban en que terminara todo aquello. Son las manifestaciones propias de una sociedad sometida al régimen religioso legalista que buscan el castigo y no reconocen la gracia divina de Dios. Sigue diciendo este versículo: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego. La respuesta es sencilla, es directa y además concreta. La construcción gramatical con el verbo saber o conocer implica algo que no podía tener duda alguna. Los padres sabían que su hijo había nacido ciego y siempre lo fue. Aunque sin duda tímida, la respuesta es precisa. Aquel ciego es
identificado como tal por sus padres. El fracaso de los fariseos queda claro y es evidente. Habían buscado que los padres se retratasen y manifestasen que aquel hijo suyo no había nacido ciego. También es evidente que los judíos buscaban condenar al beneficiario del milagro como quebrantador del sábado, lo que traería como consecuencia condenar al autor de la señal, Jesús. Pero no es menos evidente que ellos serían juzgados por medio del testimonio sobre la realidad del milagro y por tanto eran juzgados por quien querían condenar. El testimonio de los padres sitúa a los fariseos en la disyuntiva de reconocer que se había producido un milagro, que era el primer paso para reconocer el poder sanador de Jesús que lo había obrado. Continúa ahora con el versículo 21, donde dice: «Pero como vea ahora, no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntarle a él. Él hablará por sí mismo». La siguiente parte de la respuesta se hace en forma muy cautelosa, ya que los padres del ciego saben bien cómo actúan aquellos fariseos contra quienes contradicen o se oponen a sus afirmaciones. Habían dicho antes que el sanador no podía ser un hombre de Dios, por tanto, era un pecador que quebrantaba el sábado. Es por eso que la respuesta procura no contradecirles absolutamente nada. De ahí que se construya con una negación de «¿cómo ve? No sabemos». No habían sido testigos de la curación de su hijo, solo habían recibido el testimonio suyo que, como el resto de los que le preguntaron, decía que había sido sanado mediante la puesta de barro sobre sus ojos y el lavamiento de ellos en el Siloé. Continúa diciendo este versículo: «No lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos. Nosotros tampoco lo sabemos». Del mismo modo se niegan a definir quién había sido el sanador. Realmente estaban mintiendo, porque, aunque no hubieran presenciado el milagro, no cabe duda que el hijo le había contado cómo se produjo aquel prodigio y por quién había sido hecho. El hijo decía que era un hombre que se llamaba Jesús, pero ellos afirmaban total ignorancia en este sentido. Es posible que conociesen los conflictos que se habían producido en la ciudad entre Jesús y los fariseos, y por tanto se escudaban en la ignorancia para no contestar, de forma que pudiera afectar la relación con los dirigentes religiosos. Dice la última parte de este versículo: «Edad tiene, preguntarle a él. Él hablará por sí mismo». Nótese que en los padres desvían la atención de los fariseos nuevamente y lo hacen hacia su hijo, al decirles que sobre esos otros asuntos podían preguntarle a él, que era mayor y podía dar testimonio de sí mismo. Tenía ya edad adulta para responder a lo que se le preguntase, como la responsabilidad que pudiera corresponder a la respuesta. Nótese por otro lado que los judíos consideraban como un hombre a quien tenía, por ejemplo, 13 años y un día, de manera que era lo suficientemente mayor como para poder responder a cuanto se le preguntase sobre la sanidad de su ceguera. Y voy concluyendo ya con esto. Los padres dijeron de su hijo ciego: «Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego», como dice el versículo 20. Sí que lo sabían bien, porque les había causado muchas lágrimas y muchas horas de molestias y fatigas la condición de su hijo. Pero, sin embargo,
quienes se avergüenzan de sus hijos a causa de las enfermedades físicas o mentales, de esto tienen aquí una lección que aprender, pues estos padres no tuvieron empacho en reconocer que su hijo era un hijo que había nacido ciego. Pero también nótese que con toda cautela los padres declinan el dar evidencia de modo como se había llevado a cabo la curación, puesto que ellos no habían sido testigos de ella, cuando dice: «Pero ¿cómo es que ahora ve? No lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos». Ahora bien, estos padres quedaban obligados a guardar inmensa gratitud hacia el hombre que de tal manera había curado a su hijo, pero no tuvieron el coraje de dar testimonio explícito acerca del Señor Jesús. Por eso, le remiten a su hijo, que había experimentado la curación. Estimado y estimada oyente, solamente cuando somos padres llegamos a entender los desvelos y las preocupaciones de nuestros padres, ya que ahora quizás nosotros somos padres y asumimos el papel de tales, podemos darnos cuenta de ello. Sin embargo, la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 9 en adelante, dice: ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan? Amigo y amiga oyente, lo mejor que puede una persona recibir de Dios es el don de la salvación, ya que se recibe por gracia divina y no por obras humanas. Es por eso que si tú aún no has recibido a Cristo en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, ahora puedes hacerlo. Te puedo ayudar en una oración si nunca antes la has hecho. Por tanto, ora conmigo y repite esta oración. Señor Jesús, hasta ahora he tenido a Dios como muy lejano, pero ahora vengo delante de ti pidiéndote perdón por mis pecados y por mis delitos. Me arrepiento de ellos y sé que en este momento ese Dios eterno es mi Padre eterno. Y sé que me dará todo lo suficiente espiritualmente para que yo pueda crecer y hacer su voluntad. Y te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.